Estamos encantados de juntarnos con ustedes en esta tarde de fútbol, Alemania y Brasil. Me cuentan que Alemania está ganando a Brasil por más de por cerca de 4 goles a Brasil. Eso es para información de ustedes. Es mi deporte, a mí me encanta el fútbol y lo vivo grandemente. No tengo ningún preferido en ninguno de los 4 equipos porque entiendo que son los mejores equipos de esta competición. Y cualquiera para mí que gane está bien porque son ganancias merecidas. El gobierno, el Ministerio de Educación, nos ha informado que un 80% de los estudiantes que entraron a las pruebas nacionales para el nivel básico, o sea, en 8º grado, aprobaron y que los adultos, un 82% también aprobó. Nosotros quisiéramos estar de acuerdo y recibir esta noticia como buena, como válida. Es importante saber ese dato. Ahora, la prueba que evalúa, ¿qué evaluamos con estos exámenes, con estas pruebas nacionales? Es lo que yo quisiera que el Ministerio detallara. Porque si es evaluando lo que los alumnos pueden recordar, si es evaluando lo que los alumnos pueden recordar, eso ahí nos concentramos y solo estamos evaluando lo que los alumnos pueden recordar, usando la memoria para recordar y no para crear cosas, no para investigar, no para innovar. Entonces tenemos problemas con estos resultados. Porque si solo evaluamos lo que el alumno recuerda, entonces tenemos problemas con la parte más importante del procedimiento de la relación de enseñanza y aprendizaje. Tenemos problemas. Porque aprender y enseñar, o sea, educar, aprender y enseñar, no son funciones teóricas, son hábitos, son actividades, y las actividades son prácticas. Para que se enseñe y se aprenda, tiene que producirse una retórica pedagógica de los contenidos que se quieren enseñar y de las informaciones que se deben aprender. Y aprender es aplicar lo que a mí se me enseña, lo que yo entiendo, las soluciones que me da la escuela en forma teórica. Es la didáctica, la retórica didáctica, la retórica pedagógica, la que me enseña, la que me permite aplicar la solución a los problemas de la vida cotidiana. Por una parte, eso tiene que ver con la evaluación. Si estamos evaluando las posibilidades de los contenidos educativos, las posibilidades que tienen los alumnos en el dominio de esos contenidos de cada asignatura. Porque si es lo que puedes recordar, no estamos evaluando bien. Si es la memoria, pura y simplemente la memoria que sirve para recordar y no la memoria que sirve para crear posibilidades en el alumno, posibilidades de expresar, posibilidades de practicar, de ejercer lo que aprende, de usar lo que aprende, entonces tenemos dificultades. Por eso es bueno que el Ministerio de Educación le explique al país, que no sean solo estadísticas, unas cifras. Necesitamos saber, por ejemplo, necesitamos saber la creatividad del alumno.
O sea, ¿qué posibilidades tenemos con estas pruebas de valorar lo que ha creado un alumno? Y vamos a ponerlo un poco más al servicio de ustedes. Las ocurrencias operativas del alumno y las ocurrencias ejecutivas del alumno. O sea, toda la innovación, todo lo que el alumno puede crear con lo que aprendió en la escuela. Si esas pruebas permiten evaluar la creatividad del alumno, o sea, el repentismo, sus ocurrencias operativas y sus ocurrencias ejecutivas, o sea, la investigación, la innovación y la creatividad, la iluminación del alumno, se puede evaluar. Podemos decir que podemos saber a qué nivel estuvo eso en este prontuario de pruebas nacionales. Hemos evaluado esas posibilidades, que no sea que hayamos juzgado en un 80% la memoria de los alumnos. Y si estamos juzgando en un 80, en un 82% la memoria, lo que el alumno puede recordar, entonces no estamos evaluando. Miremos también si con esas pruebas, con esas informaciones que está sirviendo el Ministerio de Educación, podemos medir la eficacia, la efectividad y la calidad del lenguaje pedagógico y del lenguaje didáctico de los maestros, la retórica didáctica y la retórica pedagógica de los alumnos, de los maestros, que si con estas pruebas podemos saber a qué nivel está la capacidad, la creatividad del maestro, las posibilidades del maestro para enseñar. Si eso está ahí, queremos saberlo. Porque si solo estamos mirando lo que un alumno puede recordar para ponerlo en un cuestionario, entonces no estamos evaluando a nuestros alumnos. Queda claro en estos números que está dando el Ministerio de Educación, la evaluación de los programas, las metodologías, se pueden evaluar por estas cifras. Queremos saberlo también. Y queremos saber qué piensa la ADP de lo que estamos diciendo y de esta prueba. Vista esta prueba de esta forma. No lo que el alumno puede recordar. Lo que el alumno pudo recordar, un 80% de los contenidos de la prueba, no nos dice que hemos evaluado un alumno. Sin estos rastros, sin esas evidencias, es imposible hablar de pruebas nacionales. Porque no sabemos lo que hemos evaluado, si es la memoria o la expresividad del alumno. La virtud de la educación, la virtud de la enseñanza. Eso es lo que queremos saber. Si podemos decir que hemos actuado bien desde el Ministerio con la aplicación de los programas, calendarios de clase, los contenidos de las asignaturas, el plan general de clase, se puede evaluar con estas cifras. El plan anual, el plan general, se puede evaluar si es que existe un plan. Se pueden evaluar los objetivos con estas cifras, con estos números. Se pueden evaluar las actividades, la expresión del alumno con esta cifra. Se pueden evaluar los riesgos y las flexibilidades de los programas educativos. Preguntamos nosotros. Se corresponden estas pruebas, estos resultados, con el objetivo general del programa educativo del año. Queremos saberlo.
quizás estoy poniendo mucho, pero es mi obligación. Ya que aquí nadie lo hace, alguien tiene que decir a las autoridades que esto tiene que mejorar. Porque este sistema de evaluación es incapaz de evaluar al propio sistema. Y cuando tenemos un sistema que es incapaz de evaluarse a sí mismo, entonces lo que tenemos es una rutina. Jamás una prueba puede convertirse en un instrumento pedagógico en sí mismo. Y eso es lo que estamos viendo. Que las pruebas nacionales son un instrumento pedagógico en sí mismo. Y no puede ser. Usaré unos segundos para cambiar de tema y me disculpan. Ustedes saben que estamos sujetos de esas ocurrencias del sistema eléctrico nacional. Estamos conscientes de que los apagones hacen lo que quieren con nosotros. Hay una melee, un chisme entre el Banco Central y las entidades empresariales. Eso lleva días. Se dice inclusive que hay hasta mucho trabajo para el conde Drácula entre el Banco Central y el CONEP, espiando los teléfonos de los empresarios y queriendo saber qué hablan entre sí los empresarios dominicanos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Que el conde Drácula está espiando empresarios para saber lo que hablan con esta melee, con este chisme que hay entre el Banco Central y los grupos empresariales. Y también un poquito más adelante, también con el PLD. Hay problemas entre los empresarios, los grupos y las organizaciones empresariales con el Partido de la Liberación Dominicana. Hubo una declaración acusando directamente al PLD de una decisión política del país por parte de un grupo empresarial. Eso estuvo en los medios de comunicación, lo tratamos aquí. Lo único malo de este chisme es que las instituciones del Estado se dejen arrastrar por las opiniones de los grupos empresariales. A nosotros no nos interesa el chisme que pueda tener el Banco Central con los grupos empresariales. A nosotros nos perjudica que el Banco Central use un miembro de la Junta Monetaria, como es el ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Repito, a nosotros nos preocupa que el Banco Central use un miembro de la Junta Monetaria, use las opiniones de un miembro de la Junta Monetaria, como es el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, en los periódicos, para repetirlo y publicarlo en espacio pagado con dinero de nosotros para contestarle a los empresarios. Eso es lo que a nosotros nos preocupa.
Y es lo que no aceptamos. Eso no lo aceptamos. Que el Banco Central, una institución del Estado deficitaria, que tiene pérdidas cada año en su administración, use dinero público para publicar y repetir en los periódicos las opiniones de un miembro de la Junta Monetaria, como Ramón Núñez Ramírez, que se gasta en 75, 80,000, 100,000 pesos en todos los periódicos, en un solo día, que se coja $500,000 de pesos, $500,000 de pesos, lo coja el Banco Central, $500,000 de pesos, para pagar en periódicos espacios pagados con las opiniones de un miembro de la Junta Monetaria que le está contestando a los grupos empresariales del país. Eso es inaceptable. Eso es una vulgaridad del Banco Central. Porque el Banco Central no está para contestarle a nadie. El Banco Central está para garantizarle al país la estabilidad de precios. Y eso es lo que no hace. Eso es lo que no hace el Banco Central. El Banco Central es una empresa con déficit, que opera con déficit, con pérdida. Y una empresa del Estado que opera con pérdida no puede coger 500,000 pesos para pagarle a periódicos para que repitan y publiquen una opinión de un miembro de la Junta Monetaria. Válgame Dios. Sería bueno que un miembro de la Junta Monetaria hable mal del Banco Central. ¿Hoy dónde se ha visto esto? Imagínense ustedes que un miembro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tome, o el Departamento del Tesoro, tome la opinión de un miembro de la Junta Monetaria o de la Reserva Federal o de la Tesorería de los Estados Unidos en los periódicos para repetirlo en el New York Times, en el Boston Globe, en el Miami Herald. Que se haga eso en Estados Unidos. Va a la cárcel cualquier institución del Estado que hace esto. Esta vulgaridad, esta indecencia del Banco Central, eso es lo que no se debe aceptar en este país. Porque esa no es la función del Banco Central. Esa no es la función del Banco Central. La función del Banco Central es garantizar la estabilidad de precios al país. Y eso es lo que no hace. Eso es lo que no hace el Banco Central. Usa dinero de nosotros para falsificar la realidad de la tasa de cambio. Usa recursos del Estado, dólares del Estado, miles de millones de dólares del Estado. Ha usado el Banco Central en los últimos 10 años para estabilizar la tasa de cambio. Miles de millones de dólares ha usado el Banco Central de todos nosotros para estabilizar falsamente la tasa de cambio. Y está hablando de garantías monetarias y que de un buen ejercicio monetario. Lo que no hay aquí es un buen ejercicio monetario. Pueden repetirle el artículo a Ramón Núñez Ramírez todo lo que usted quiera, pero vaya a buscar un medicamento. Compare los precios de un medicamento hace 10 años con lo que cuesta hoy. Compare lo que cuesta un sobre de café hace 10 años y lo que cuesta hoy. A ver si hay estabilidad de precios. Vaya a ver si una libra de pollo cuesta lo mismo que costaba hace 10 años. Y el ingeniero Ramón Núñez Ramírez lo que nos está diciendo es eso. Que aquí no ha habido problema de inflación en los últimos 10 años. Que no hay problema de inflación. Que no hay problema de inflación en el país. Eso es lo que dice el miembro de la Junta Monetaria, representante del Grupo Corripio en la Junta Monetaria. Porque eso es lo que él es, el representante del Grupo Corripio en la Junta Monetaria. Entonces un artículo de ese señor, el Banco Central, lo coge y lo repite para convencer al país de que lo que los empresarios están diciendo no es la realidad. Nosotros no vamos a entrar en el chisme entre el Banco Central y los empresarios.
Los empresarios tienen sus intereses privados. Nosotros tenemos intereses públicos, intereses colectivos de este país. Y ahí es donde nos centramos. Nunca nos perdemos. Exigimos que el Banco Central cumpla con su deber y su obligación constitucional, que es garantizarle estabilidad de precios a este país, que nunca lo ha hecho en los últimos 10 años. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho en los últimos 10 años el Banco Central. Lo que ha montado es una farsa. Eso es lo que ha montado el Banco Central. Y hemos pagado grandes pensiones, grandes sueldos a vagos. A vagos. ¿Cuánto es la deuda que se contrajo con la quiebra bancaria? 95.000 millones de pesos. 95.000 millones de pesos. ¿Cuánto se emitió en bonos para financiar esa deuda? 320.000 millones de pesos. 10 años después. 10 años después, la deuda que tomó Albizu en el año 2004, en agosto del 2004, que era de 95.000 millones de pesos, que era la quiebra bancaria. Esa deuda está en 353.000 millones de pesos hoy. Y yo tendría que ser un vorace, tendría que ser un loco, un estúpido, para aceptar que esa es una buena gestión del Banco Central. Después de pagar 189.000 millones de pesos en intereses por esa deuda, significa que una deuda de 95.000 millones de pesos de la quiebra de 3 bancos, 10 años después, está en más de 500.000 millones de pesos, 5 veces su valor, con lo que se ha pagado, lo que se tiene en papeles emitidos, en bonos, en deuda. Se emitieron 320.000 millones de pesos en bonos para esa deuda. Y esos bonos ya los han sobrepasado en 35.000 millones, violando la ley que creó los bonos para la recapitalización del Banco Central. Ese banco que está ahí, eso que todo el mundo está aplaudiendo como bueno, nos ha metido, ha gastado, nos ha usado más de 500.000 millones de pesos para atender, para administrar una deuda de 95.000. 5 veces. Y estamos diciendo que ese señor es bueno. Aquí sí, en República Dominicana. Porque en cualquier país que se respetara, como Costa Rica, no me voy a Estados Unidos, estuviera en la cárcel. Si estuviera en Argentina, estuviera en la cárcel. Y si andara a las calles, le apedrearan a la Junta Monetaria y a todo lo que tienen que ver con el Banco Central. Le apedrearan. Porque no merece otra cosa Valdés Albizu. Eso es Valdés Albizu. Un digno de pena. Porque no merece la lástima. Un digno de pena. Porque la lástima no la merece. Una gente que maneja una deuda de 95.000 millones de pesos y en 10 años después multiplique esa deuda por 5, no se le puede decir que es un buen administrador ni un buen gobernador del Banco Central. Que se lo expliquen al país, mirando a la gente en sus caras, no buscando a periodistas para que le están dando loa por anuncios en sus programas, ni porque pague espacio un periódico, tributándole editoriales, elogiando esta vagamundería, esta vulgaridad económica, financiera y monetaria, porque esto es una vulgaridad monetaria y una vulgaridad financiera, lo que se ha hecho en el país con esa administración de esa deuda de la quiebra de los bancos. Usaré unos segundos para cambiar de tema.
Estados Unidos está pidiendo que se revise el tratado de extradición que tienen esta nación con la República Dominicana. Gracias, Susana. Nosotros queremos decirle a este país y a las autoridades que se fijen bien en esta revisión, que aten todos los cabos, porque ese no es un instrumento legal, no es un instrumento jurídico, eso es un instrumento político. Ese es un instrumento político. El tratado de extradición es un instrumento político. Es un instrumento estratégico del Estado Dominicano. Que lo lean bien, que se revise. Entendemos que sí, que se debe revisar, pero que se garanticen los intereses generales de la República en este tratado. Que se busquen las paridades, las equivalencias entre un Estado y otro, y que sobre todo prevalezca el respeto. Que prevalezca el respeto por parte de los Estados Unidos y que prevalezca el respeto por parte de las autoridades dominicanas. Que cuando se firme esto, no tengamos a un Vincho Castillo cuestionando los acuerdos que ya se han tomado. Que si un delincuente, un criminal, ha de ser extraditado y si llega a un acuerdo con las autoridades para que se le extradite, que el doctor Castillo no esté después queriendo jugar a las preferencias de quién le gusta que sea extraditado y quién no le gusta o no le conviene que sea extraditado. Como en el caso de Toño Leña, en el caso de Ernesto Paulino Castillo, que se fijen bien en los hechos, en las realidades que hemos tenido aquí, con los políticos envueltos y ligados a narcotraficantes, ligados a criminales, ligados a delincuentes, que piensen bien lo que van a hacer con ese instrumento, porque más que un instrumento jurídico, ese es un instrumento político, estratégico. Y la extradición en este país nos ha traído muchos problemas, muchas amenazas, muchos riesgos a la democracia dominicana. Que no olvidemos que este instrumento sirve para mandar a Estados Unidos a un presidente. Y ahora mismo, gente muy importante de la política está pendiente de un llamado de extradición. Gente muy importante de la política. Y eso se ha sobreseído en los medios de comunicación. Nadie habla de eso. Pero los pactos de extraditados con autoridades norteamericanas tienen en vilo a muchos políticos y a muchos militares en este país y exmilitares. Entonces tenemos que pensar en esta realidad, que no es simplemente sentarnos y canjear notas o firmar acuerdos, o que los congresos aprueben esas modificaciones. No basta esto. Eso tiene un cuerpo político. Un tratado de extradición tiene un cuerpo político. Las decisiones son políticas, no son jurídicas, son políticas. Las decisiones en materia de extradición. Porque el presidente tiene poder de veto. Por eso es que es un instrumento político. Por eso es que es un instrumento político. Porque hasta ahora el presidente puede decidir por encima de la justicia si extradita a un ciudadano o no lo extradita. Entonces se imponen intereses políticos en este asunto. O sea que más que jurídico, ese es un instrumento político, estratégico, que no se debe tratar simplemente con una noticia o con una información en los medios de comunicación.
necesitamos más. Que se ocupe el sistema político nacional en esto. Que todo el que tenga incidencia en el Congreso, todos los partidos, piensen seriamente en esto. Para que mañana, cuando le toque lo que le pasó al presidente de Guatemala, no tengan que decir, no, aquí no se puede, usted sabe que hay problemas, usted sabe que no, tiene que ir. Y tienen que respetar, porque hay consecuencias de la no observancia de un pacto internacional. Tenemos aquí un sistema político ligado a los crímenes, a la delincuencia y a la violencia organizada internacional y nacional. Tenemos un sistema político así. Y los pactos de los narcotraficantes están ahí, a la espera del mejor momento, del momento más adecuado. No es que han perimido, no es que han perimido. Almonte Reyes está ahí, Toño Leña está ahí, Figueroa Agosto está ahí, Quirino está ahí. Se lo estamos recordando. Hay gente que no quiere oír esto, dentro del gobierno y dentro del sistema militar y policial. Hay gente que no quiere oír eso, pero se lo estamos recordando. Esos acuerdos están ahí, esos casos están ahí vigentes, sin perimir. Estados Unidos esperando el mejor momento para actuar. Para actuar. Se lo estamos diciendo para que cada quien sepa a qué se atiene. Y este es un instrumento que comenzará. Estados Unidos tiene interés y conseguirá que esto se apruebe cuanto antes. Estados Unidos tiene interés en que esto se mejore. Y en las manos del presidente Medina estará la suerte de mucha gente que está hablando muy duro a nivel político aquí en este país. Repito, en las manos del presidente Medina estará la suerte política, la suerte personal de mucha gente que desde la política está hablando muy duro, que está teniendo vientos muy favorables. Usaré unos segundos para cambiar de viento. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El periódico Diario Libre parece que tiene una picadura de chikungunya con Rubén Bichara. Parece que ellos entienden que la chikungunya de Rubén Bichara le está dando mucho problema. Aquí tienen ellos esto. Les he dicho que el dueño de este periódico fue generador eléctrico. Les he dicho eso, y parece que ellos están muy picados, parece que les duelen, tienen problemas reumáticos todavía, fruto de la chikungunya. Ahí está lo que le dice el periódico, lo que le enrostra el periódico Diario Libre a Rubén Bichara hoy. El 69% para arriba y para abajo, el 69% de lo que cobra para arriba y para abajo la corporación es el subsidio. El hoyo eterno, dicen ellos, el hoyo eléctrico de las EDES. Señores, entiendan, estamos pagando apagones. Estamos pagando apagones. Aquí hay dos temas que lastran la estima pública,
que son un mal, no son un dolor, son un mal nacional, agua y energía eléctrica. Son un mal nacional, una maldad nacional, son esos dos aspectos. Y lo peor, cuando se buscan soluciones, se buscan para ahondar el problema. Las soluciones que han buscado el Rubén Bichara, por ejemplo, con las plantas a carbón. Yo no quiero tocar una serie de cosas que hay en ese contrato. Arreglos, mañas que hay en ese contrato. Que si en el caso, por ejemplo, yo quiero que ustedes lo sepan, ¿no? Se lo voy a decir. Si este gobierno no logra conseguir el dinero para esas plantas, y esas plantas se comienzan en el año 2016, en junio, ya después que está elegido otro gobierno, suponiendo que el presidente Medina desista de reelegirse, que es lo que él quiere, suponiendo que el presidente Medina desista de reelegirse, el gobierno que surja en las elecciones de mayo del 2016 está obligado a respetar ese contrato, aunque no se hayan comenzado a construir las plantas. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y a ustedes les prometieron esas plantas para el 2016. Miren cómo están estructuradas las soluciones al tema eléctrico, al tema de los apagones que estamos pagando muy caro desde el año 98 hasta acá y no tenemos solución. 16 años después, lo que tenemos es el gran enriquecimiento de la gente que se ha metido en este negocio, con el dinero de nosotros. Y no tenemos solución. Estamos pagando apagones. Si usted toma cualquier casa servidora de noticias en la noche, y usted lo que ve es la gente en la calle con latas pidiendo agua y quejándose por los apagones. Agua y apagones. Y eso no es posible resolverlo desde el Estado. Es una pena. Y nos están diciendo que esto anda bien. Un país apagado, con un calor infernal, la gente no puede dormir, tiene que estar irritado permanentemente. Irritado. Sin luz y un país caluroso, por estar en el trópico, caluroso naturalmente, climáticamente caluroso. Y dormir se hace imposible para la mayoría, para el 90% de la población, dormir se hace imposible. Aquí duerme bien 1 millón de personas. Hay 9 millones de dominicanos que duermen mal. Y esos 9 millones de dominicanos son condenados a mal vivir, sin agua y sin luz. Sin agua y sin luz. Y con esas dos catástrofes, con esas dos males, 10, 12, 15 personas se hacen multimillonarios en pesos y en dólares. Con esos dos males que sufrimos 9 millones de dominicanos, 10 o 12 personas se hacen multimillonarios en pesos y en dólares. Hay gente de esa que en los primeros 3 años sacó todo lo que invirtió, que ya en el 2001 tenía el dinero que había invertido en sus bolsillos. Significa que tiene 13 años mamando la teta como le da la gana, repatriando capitales con esos dos males dominicanos, agua y luz.
porque lo que han hecho es sobornar funcionarios para que no haya solución. Lo que han hecho los generadores es sobornar funcionarios para que no haya solución. Han convertido a todo el que ha pasado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y por las instituciones que tienen que ver con el agua, los han convertido en multimillonarios. No crean ustedes en ningún administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En ninguno. Todos son multimillonarios con esta tragedia, con esta maldad que estamos viviendo. Todos, sin excepción, todos, en todos los gobiernos, en el de Hipólito y en el de Lionel y ahora en el de Danilo. Les han sobornado para que no resuelvan el problema que este país tiene. Eso es lo que ha pasado. Han sido sobornados, porque esa es la metodología de los generadores. Sobornar funcionarios y robar. ¿Por qué nos ha tocado el tema del Pomper? Donde dos empresas generadoras se robaron cerca de 12 mil millones de pesos. ¿Qué hizo Danilo Medina? Que sacó a la persona que sacó eso al aire. Eso hizo Rubén Bichara, que canceló al profesor Izquierdo para poner un mequetrefe ahí. Canceló al profesor Izquierdo y puso un mequetrefe para que le sobornaran, para que le callaran la boca a millonazos puros. Mientras el país sufre esta maldad. Toda esa gente tiene dinero para el resto de sus días. Todo el que ha pasado por ahí tiene dinero para el resto de sus días. Con esta tragedia, con esta maldad. Igual que con el agua. Igual que con el agua. Enriquecerse con el sufrimiento y el padecimiento de toda una nación. Eso es lo que han hecho esos funcionarios. Enriquecerse con el padecimiento, con el sufrimiento, con la maldad nacional. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Este titular sugiere algo muy importante para este país. Delincuentes vuelven a la cárcel hasta 15 veces. Delincuentes vuelven a la cárcel hasta 15 veces. ¿Qué tiene una cárcel que puede ser mejor que su casa? ¿Qué lleva a una persona a preferir estar en la cárcel y no en su casa? Es la pregunta. Este no es un titular cualquiera. Ese no es un titular ni es una confesión cualquiera. ¿Qué nos dice ese titular? ¿Cómo el sistema político dominicano observa? ¿Cómo siente? ¿Qué cuerpo le deja al presidente de la República, al presidente del PRD, al presidente del Partido Reformista, a todo el sistema político dominicano? ¿Qué cuerpo le deja esta declaración del director de prisiones de la República Dominicana? ¿Qué tiene que decir el Procurador General de la República, Domínguez Brito, de esto? ¿Qué tiene que decir el ministro de Educación? ¿Qué tiene que decir el ministro de Salud Pública? ¿Qué tiene que decir el ministro de Interior y Policía de este título? Cuando un ser humano, un ciudadano, prefiere estar en la cárcel y no en su casa. Cuando un ser humano
prefiere dormir en una cárcel, que la cárcel sea su hábitat y no la sociedad. ¿Qué sentido tiene la justicia? ¿Qué sentido social tiene la justicia? ¿Qué sentido social tiene la política? ¿Qué sentido social tiene el sistema penal de un país cuando la gente prefiere estar en la cárcel y no estar en su casa? ¿Qué está pasando con nuestras familias? ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Que un ciudadano mira mejor la cárcel que la sociedad. ¿Qué tiene la sociedad? ¿Qué ha fallado en la sociedad? Que un ciudadano prefiere estar en la cárcel. ¿Qué le da la cárcel a un ciudadano que le niega la sociedad dominicana? ¿Qué tan cruel es la sociedad dominicana? ¿Qué tan despiadada es la sociedad dominicana que un ciudadano prefiere vivir en una cárcel? Que su refugio, que el refugio de la sociedad maldita, que él entiende maldita, le lleva a aceptar la cárcel como refugio, como cuna, como gloria. ¿Qué nos está pasando? Este no es un titular cualquiera. Y lo he tomado para el último tema de hoy por eso. Porque tenía otra vertiente para tratar este asunto con ustedes. Pero preferí tratarlo como tema social, como último tema del programa. ¿Qué encuentra en la cárcel un ciudadano? Yo no voy a entrar en calificarlo de delincuente, como lo hace el general Holguín La Paz, porque es un general de la policía y él nada más ve la vida en dos facciones. Él es bipolar, el que es bueno y el que es malo. Eso es así que ven los policías, los militares, ven a los seres humanos. Usted es un civil, usted no es gente. Yo soy policía, yo soy gente. Los míos son las gente y ustedes, los que están allá de civiles, no hay que tomarlo en cuenta. Él lo califica de delincuente, yo lo califico como un enfermo, como una víctima. Una víctima, así lo califico. Una persona que prefiere la cárcel, que va 15 veces a una cárcel y no aprende nada allá, que no le sirve de nada para preferir la sociedad. Lo que lo está expulsando, lo que lo está mandando a la cárcel es la sociedad. Lo que lo está presionando, lo que lo está induciendo a que vaya a la cárcel es la sociedad. Es la sociedad quien le está arrojando a la cárcel. Y la cárcel debería ser lo último en el sistema penal, como la muerte, como matar. Por eso el general Holguín La Paz le llama delincuente. Si fuera tu hijo, no fuera un delincuente. Si fuera tu hija, no fuera delincuente la que fuera a la cárcel. Porque él jamás entendería que su hijo puede ir a la cárcel. Jamás él lo entiende. Él no lo asume que su hijo puede ir a la cárcel por delincuente, por criminal o por violento. Él llama delincuente al que esté en la cárcel, pura y simplemente. Él es capaz de juzgarlo. Es tan santo el general Holguín La Paz que le juzga, dice que es un delincuente por el hecho de estar en una cárcel. Y hay muchos delincuentes con uniformes policiales que deberían estar en la cárcel y no están, y nadie les llama delincuentes. Nadie les llama delincuentes a muchos generales en este país. Generales como él, que tienen en su mismo rango, deberían estar en la cárcel por delincuentes, pero nadie les llama delincuentes. Nadie les llama criminales. Y decimos, ¿qué tiene una cárcel? ¿Qué tiene la cárcel de la Victoria? Que para un ciudadano es mejor estar allí que estar en la sociedad, que estar en su casa. ¿Qué estamos haciendo desde la sociedad que estamos arrojando tanta gente a las cárceles? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dificultades le estamos poniendo a los ciudadanos que les obligamos a preferir la cárcel como refugio para cuidarse de la sociedad? Van a la cárcel.
¿Qué malo tiene la sociedad? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿En qué estamos fallando social, política, económica y personalmente y culturalmente? ¿Por qué lo último la gente lo prefiere como primero? El último lugar que un ciudadano debería ir es a una cárcel o morir en manos de un policía. Eso es lo último, como remedio a la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Pero aquí no hay prevención. Son los resortes sociales los que se han perdido. Yo sé lo que está pasando, pero se lo pongo a ustedes como tarea, se lo pongo como pregunta. Son los resortes sociales, son los procesos de socialización los que han fallado en nuestro país. Las instituciones socializadoras son las que se han puesto de espalda a esos ciudadanos. Y van a buscarle allá cuando ya no hay remedio. Es lo malo, porque no hay prevención. Ni hay prevención en el sistema penal, ni hay prevención en el sistema social, ni hay prevención en el sistema político para evitar que la gente vaya a la cárcel. ¿Por qué nuestros jóvenes prefieren 40 veces ir a la cárcel y no ingresar a una universidad? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando. ¿Por qué miran mal una universidad y miran bien el delito? ¿Por qué es más atractivo un delincuente, un punto de droga y no una carrera universitaria? ¿Por qué le es más atractiva? ¿Por qué le es más atractivo una porción de marihuana, de cocaína o de heroína o de crack, venderlo en la calle y exponerse a ir a la cárcel que ingresar a una universidad y realizar una carrera? ¿Qué le hemos negado a esa juventud? A esa juventud que va a la cárcel no por delincuente, sino porque le impusimos ser delincuente, porque le impedimos insertarse, aplicar, ingresar a los sistemas sociales. No son delincuentes, General Ovín La Paz. No son delincuentes los que están en las cárceles, porque fuera hay más que adentro, como decían los locos antes. Fuera hay más que adentro. Fuera de las cárceles hay más delincuentes con uniforme que lo que hay en la cárcel dominicana. Y lo vemos a diario. Y usted no le llama a esos delincuentes porque son sus compañeros de uniforme. Nos veremos mañana y quédense con Van de Horst y La Voz del Pueblo.